El capítulo 18 trata sobre hidrodinámica de macromoléculas. La hidrodinámica es la ciencia del movimiento y las interacciones de partículas en fluidos, tanto en ausencia como en presencia de fuerzas externas, como campos centrífugos por centrifugación y campos eléctricos, como en el caso de electroforesis. Las mediciones hidrodinámicas se utilizan con frecuencia para caracterizar el comportamiento de las macromoléculas en solución y pueden proporcionar información molecular importante. En este capítulo consideraremos algunos de los aspectos fundamentales de la hidrodinámica en términos relativamente simples y analizaremos algunos de los métodos utilizados para obtener información molecular sobre macromoléculas. Si una molécula se mueve a través de una solución, está sujeta a un arrastre por fricción debido a las interacciones con el solvente. Si el movimiento es lo suficientemente lento como para no causar turbulencia, la resistencia por fricción es directamente proporcional a la velocidad de la molécula y la constante de proporcionalidad se llama coeficiente de fricción F. El cálculo de este coeficiente de fricción es bastante complejo y solo presentaremos los resultados. Si se supone que la molécula es una esfera de radio Rs, el coeficiente de fricción se define con esta ecuación, donde F es igual a 6pi eta por Rs, ecuación que marcaremos con este 1, donde eta es la viscosidad del líquido. Esta relación es para el coeficiente de fricción traslacional. El coeficiente de fricción para el movimiento rotacional de la partícula también se puede calcular mediante esta ecuación donde F rotacional es igual a 6 eta por volumen, donde este volumen es el volumen de la esfera que se iguala a 4/3 de pi rs al cubo. Surgen dos preguntas inmediatas con respecto a estas definiciones, a saber qué es el volumen y qué pasa si la macromolécula no puede aproximarse como una esfera. Definir el volumen resulta más difícil de lo que uno podría imaginar. Lo que se puede medir con precisión es el volumen específico parcial del soluto, llamado V2, V molar 2. En términos termodinámicos, el volumen específico parcial de un soluto, que es este V2, o sea, volumen específico parcial, es el cambio en el volumen de la solución cuando se agrega un pequeño incremento de soluto a la solución, extrapolado a una dilución infinita. Esa va a ser la definición de este V2, donde el 2 representa al soluto y vamos a ver que normalmente en este tipo de definiciones 1 va a representar al disolvente. O sea, 2 al soluto, 1 al disolvente. En la práctica, el volumen de la solución V total se determina en función de la concentración másica del soluto, que la vamos a denotar con la letra G. A un peso, temperatura y presión constantes dados, vamos a ver que el volumen específico va a ser igual a la derivada del volumen total con respecto a la concentración másica, y el valor observado del volumen específico del soluto a varios valores de G se va a extrapolar a una concentración cero para eliminar el efecto de las interacciones entre macromoléculas. En la práctica, V2 rara vez se mide directamente debido a la gran cantidad de solutos requerida. En cambio, se puede estimar a partir de la composición de aminoácidos de una proteína. Los volúmenes específicos parciales de los aminoácidos se han medido cuidadosamente de modo que el volumen específico parcial de la proteína se puede calcular sumando los volúmenes específicos parciales de los aminoácidos en peso. Entonces, así podríamos acceder al valor V2 para una proteína. Para las proteínas, generalmente vamos a encontrar que V2 va a tener valores entre 0,69 y 0,76 centímetros cúbicos por gramo y se usa un valor de 0,73 centímetros cúbicos por gramo si no tenemos datos de los aminoácidos que se presentan. Fíjense que 0,73 es un valor intermedio entre 0,69 y 0,76.
Los ácidos nucleicos, vamos a ver, que son más densos y el valor de V2 es más sensible a la temperatura y al solvente, particularmente al contraión específico, porque las fuertes interacciones electrostáticas entre la cadena de polifosfato y los metales alteran la hidratación de la macromolécula. Se obtiene un valor de aproximadamente 0,5 centímetros cúbicos por gramo si tenemos un contraión de sodio cargado uno más. Como V2 se calcula sobre la base del peso, el volumen observado de la molécula va a ser M sobre NO, que es el número de Avogadro, por V2, donde la M es la masa, el peso molecular, bueno, NO vimos que es el número de Avogadro. Esta determinación, sin embargo, no va a tener en cuenta la esfera de hidratación asociada a la molécula. La hidratación de la molécula se puede incluir sumando el volumen de hidratación que se define con delta V1, donde V1 va a ser el volumen específico del disolvente. Delta se puede estimar mediante mediciones experimentales que no vamos a considerar en esta exposición. Y V1 va a ser el volumen específico del solvente. Por lo tanto, el volumen hidratado de la molécula va a ser VH, que se puede definir con esta ecuación. VH es igual a masa, peso molecular, masa molar o peso molecular, sobre el número de Avogadro por V2, que es el volumen específico del soluto, más el volumen específico del disolvente multiplicado por un factor delta. Hay que notar que en esta expresión nos estamos refiriendo a la hidratación de la molécula. Por lo tanto, el soluto va a ser el volumen del soluto más la porción de disolvente que hidrata al soluto. Por eso es que está este factor delta multiplicado por V1. Porque tenemos que V1 va a pertenecer, bueno, al disolvente. El disolvente está en todas partes. Pero al multiplicarlo por delta me estoy refiriendo a esa porción del disolvente que rodea al soluto. El primer término se llama volumen anhidro de la macromolécula, ¿verdad? El término que tiene que ver con V2. Y el segundo término se refiere al agua de hidratación. Es el disolvente que está hidratando al soluto. Y por eso es que aparece el delta, repito. Esto debe considerarse como una estimación empírica del volumen hidratado. El primer término a menudo se considera el volumen anhidro de la macromolécula, el segundo término el agua de hidratación, como antes dijimos. Sin embargo, esta es una simplificación excesiva, porque V2 también depende del solvente, o sea, la forma que va a adquirir V2 también depende del solvente. Como validación adicional de este modelo aproximado, se puede calcular que el espesor de la capa de agua alrededor de la macromolécula es de aproximadamente una capa. Debido a la incertidumbre en el grado de hidratación de una macromolécula y su dependencia de los detalles de las superficies moleculares, el radio hidrodinámico a veces se calcula a partir de V2, es decir, sin incluir explícitamente la hidratación. Este radio a menudo se denomina radio hidrodinámico o radio de Stokes. La mayoría de las macromoléculas no son esferas. Esto es obvio para los ácidos nucleicos e incluso en el caso de las proteínas una mejor representación sería algún tipo de cuerpo rígido de forma irregular. Sin embargo, una esfera es la forma más común analizada debido a la relativa simplicidad de las matemáticas para ella. De hecho, incluso cuando se sabe que las moléculas no son esféricas, un radio de Stokes aparente a menudo se calcula con esta ecuación, que es la ecuación que llamamos 1, previo a 1, o sea, la de coeficiente de fricción igual a 6pi por eta por RS, donde recuerden que este es el radio de la esfera. Se han analizado en detalle otras dos formas elipsoides de revolución, llamadas oblato y prolato. Tenemos que un elipsoide prolato tiene forma de cigarro, como vemos acá, y se genera por rotación alrededor de su eje longitudinal. Los dos parámetros que lo caracterizan son el eje largo, A, como vemos acá, y el eje corto, B, como vemos acá. Obviamente, para una esfera tendríamos que A es igual a B. Si A es igual a B, tenemos entonces la esfera. Si A difiere de B y A es más largo, entonces tenemos la forma prolato o forma alargada como un cigarrillo.
Un elipsoide oblato, como este de acá, se genera por rotación alrededor de su eje corto B y tiene forma de disco, o sea, una forma más aplastada. Como podría adivinarse, estos elipsoides de revolución tienen coeficientes de fricción de traslación más grandes que las esferas. Vamos a ver que buscando una aproximación más exacta a las macromoléculas, en vez de considerar esferas en casos, vamos a considerar formas más oblato o formas más prolato, donde a veces hacer estas consideraciones nos van a dar mejores resultados que considerar que todas son esferas. Ahora, hay que considerar que ya las representaciones oblatos y prolatos, que tampoco van a describir la exactitud de la forma de la macromolécula, obviamente, pero nos acercan más a la realidad. Sin embargo, ya de por sí estas formas ya van a complicar la matemática que podamos encontrar para la hidrodinámica de macromoléculas que tengan formas distintas a la forma esférica. Las tablas que muestran la relación entre el coeficiente de fricción de la elipse y el de una esfera están disponibles en función de la relación axial B sobre A para elipsoides oblatos o A sobre B para elipsoides prolatos. En la tabla 18.1, que es esta tabla que tenemos aquí, se ofrece una sección de este tipo de tablas. Esta relación de coeficiente de fricción F sobre F de la esfera, que lo tenemos aquí para el caso oblato o para el caso prolato, vamos a ver que va a variar entre 1 y 6 para un elipsoide prolato. Fíjense que aquí vamos desde 1 para el caso de que la relación entre A y B sea 1, o sea, una esfera perfecta. Vamos a tener que aquí la relación F sobre F esfera es 1 y va a variar hasta 6 cuando tenemos aquí la relación entre que la relación sea 200. Entonces aquí F sobre F esfera va a aumentar hasta 6. Y va a variar de 1 a 4 para un oblato. O sea, para un oblato tenemos una menor variación cuando comparamos los coeficientes de fricción entre la forma oblato y la forma esférica. Aquí nuevamente tenemos la relación 1 y aquí tenemos la relación B sobre A para el elipsoide oblato y vamos a ver que la relación es de 1 aproximadamente hasta 4. ¿Ya? Cuando tenemos la variación entre A y B o entre B y A para el caso prolato o para el caso oblato entre 1 y 200. Eso quiere decir que la relación entre A y B aquí es 1. Aquí hay una relación entre A y B o entre B y A de 5. Aquí hay una relación entre A y B o entre B y A de 10. Y estamos aumentando esta relación, o sea, estamos haciendo una estructura cada vez más prolato al variar este valor o cada vez más oblato cuando variamos este valor. O sea, cada vez más prolato quiere decir que aquí cada vez está más estirado el cigarrillo y aquí cada vez más oblato quiere decir que cada vez está más achatado este disco. Vamos a ver que como se discutirá más adelante, las mediciones hidrodinámicas pueden usarse para inferir información sobre la forma de las macromoléculas. O sea, yo puedo usar mediciones hidrodinámicas para tratar de ver cuál es la forma de las macromoléculas. Si la forma de ellas es más esférica, si es más oblato o si es más prolato. Y tendríamos que estos tres modelos serían modelos extremos. Tenemos que ninguna macromolécula realmente va a ser completamente esférica, ni completamente prolato, ni completamente oblato. Pero el acercarlas a este modelo va a ser útil para tener una idea de cuál es la forma de la macromolécula. Y eso lo podemos sacar con mediciones hidrodinámicas. Los coeficientes de fricción rotacional son más complejos porque la rotación puede ocurrir alrededor del eje largo o corto de un elipsoide, por lo que se necesitan dos coeficientes de fricción para cada elipsoide. Aquí no trataremos este caso, o sea, en el caso que tengamos el movimiento de prolatos o oblatos, no vamos a tratar ese caso porque tendríamos que ver distintas maneras de rotación. Recuerden que la rotación de una esfera siempre es la misma, pero la rotación de un prolato o oblato puede cambiar según el eje en que estemos rotando. Pero vamos a ver si lo siguiente, que para elipsoides oblatos o los elipsoides achatados, como estos, el coeficiente de fricción rotacional va a ser similar en ambos ejes y mayor que el de la esfera.
Para elipsoides prolatos o alargados, como este, los dos coeficientes de fricción van a ser bastante diferentes, con la rotación alrededor del eje largo con un coeficiente de fricción menor que la esfera equivalente y la rotación alrededor del eje corto con un coeficiente de fricción mayor. Esto es cualitativamente lo que cabría esperar. Se han calculado los coeficientes de fricción para formas más complejas, pero no las consideraremos aquí porque estamos viendo solamente situaciones de modelos relativamente simples. Veamos ahora el fenómeno de difusión. El movimiento de las moléculas en solución en ausencia de fuerzas externas se debe a la difusión. En una solución en equilibrio, el movimiento de las moléculas es aleatorio y está causado por la energía térmica. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las moléculas. La difusión no se puede observar fácilmente en soluciones en equilibrio. Se requieren técnicas sofisticadas de dispersión de luz. La difusión de macromoléculas se puede estudiar más directamente creando un límite o un boundary entre un buffer y una solución de la macromolécula. A medida que pasa el tiempo, este límite o boundary es el término que se usa en inglés, se va a extender debido a la difusión. O sea, se elige como un límite, va a ser como un frente, que es el que va a analizarse en cómo va adelante con la difusión. El movimiento de las moléculas con el tiempo se rige por las leyes de Fick. La primera ley de Fick establece que cuando existe un gradiente de concentración, que sería la derivada de la concentración con respecto a X, el número de moléculas N que atraviesan un área A por unidad de tiempo, o sea, la derivada de N con respecto al tiempo, va a ser proporcional al gradiente de concentración, con la constante de proporcionalidad que define la constante de difusión D. Esto se puede escribir en una dimensión con la ecuación que tenemos acá. O sea, tenemos que la derivada de n con respecto a t a un área, también por unidad de área, se va a relacionar con la derivada de la concentración con respecto a x, que es el gradiente de concentración, a través del valor de la constante de difusión d. Estrictamente hablando, estas dos derivadas deben ser derivadas parciales, es decir, la derivada con respecto al tiempo asume que x es constante y la derivada con respecto a x asume que el tiempo es constante. El signo menos de esta ecuación surge porque el flujo de moléculas es de signo opuesto al gradiente de concentración y d se define como un número positivo. A partir del análisis dimensional se puede ver que d va a tener las dimensiones centímetro cuadrado sobre segundo. La primera ley de Fick es fácil de entender de forma intuitiva y establece que la tasa neta de flujo de moléculas va a ser proporcional al gradiente de concentración de C contra dx. Cuanto mayor es el gradiente de concentración, más rápido es el flujo. Si no hay gradiente de concentración, entonces no va a ocurrir flujo. O sea, si no hay gradiente de concentración, quiere decir que la derivada de la concentración con respecto a x es 0, entonces no va a haber ningún flujo tampoco. Y esto va también a poder verse sustituyendo directamente en esta ecuación. La segunda ley de Fick no es tan evidente. Se basa en la primera ley y la conservación de la masa y relaciona la dependencia temporal de la concentración con el gradiente de concentración. A menudo es más conveniente medir la concentración que el flujo. O sea, es más conveniente medir la derivada de la concentración con respecto al tiempo que el flujo de n con respecto al tiempo. La segunda ley de Fick en una dimensión se escribe de esta manera. Aquí nuevamente la derivada de la izquierda se lleva a cabo manteniendo x constante y la de la derecha se lleva a cabo manteniendo t constante. Fíjense que acá tenemos dos figuras que representan la difusión. Acá vemos que la difusión consiste sencillamente en que si yo añado un grupo de partículas a una solución, estas partículas van a ir a ocupar todo el espacio. La manera en que van a hacer esto va a ser distinta. Va a depender de muchos factores. Va a depender de qué tan densa es esta solución. Y va a depender también de la naturaleza de estas partículas.
Entonces, el tiempo en que va a ocurrir esta difusión va a ser variable en dependencia de las características que estamos viendo. Además, también va a depender del calor que hay aquí. Si esto tiene mayor calor, entonces la difusión va a ocurrir más rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, el experimento de que añadimos una sustancia coloreada a una solución más cálida, más caliente, y a una solución más fría. Aquí la temperatura va a hacer que la difusión ocurra de manera más rápida. Aquí, como está más frío, la difusión va a ocurrir de manera más lenta. Entonces va a ser fácil ver que en el mismo tiempo, en el recipiente que tiene más calor va a pasar esto, en el recipiente que está más frío va a pasar esto. Para los experimentos de difusión en el límite, también llamados boundary spreading, en los que se estudia la difusión, la concentración de la macromolécula a medida que se propaga puede detectarse mediante diversas técnicas ópticas. Aquí en la figura mostramos una descripción esquemática de la expansión en el límite. Un análisis de la expansión del límite en función del tiempo, de acuerdo con las leyes de Fick, permite determinar la constante de difusión. A primera vista, esto parece ser una medición experimental fácil, pero en realidad es bastante difícil. Idealmente se establece un límite infinitamente nítido en el tiempo cero y la dispersión del límite se mide en función del tiempo en ausencia de fuerzas distintas de gradiente de concentración. La difusión es lenta para las macromoléculas, por lo que los experimentos pueden tomar mucho tiempo, pueden tomar días. Durante el experimento, el equipo debe ser mecánicamente estable para evitar la distorsión del límite. O sea, ese límite tiene que ser estable. La temperatura debe controlarse con mucho cuidado para evitar gradientes de otro tipo, gradientes térmicos. Y además, la carga neta de la macromolécula debe mantenerse lo más cerca posible de la neutralidad para minimizar el efecto de gradientes electrostáticos. En el experimento que tenemos acá en la figura, observemos que a t igual 0, vamos a ver que la ocupación del espacio recorrido del x va a estar todo en x igual 0. Y a medida que yo aumento el tiempo, los valores de x en una dirección y en otra van a ir ocupándose. Si yo observo esto desde el punto de vista del gradiente de concentración, vamos a ver que inicialmente tendríamos todo en a t igual 0 tendríamos todo aquí al inicio, sin ocupar los espacios a la izquierda y a la derecha. Y lo que va a pasar es que a un tiempo t1 se va a originar una gaussiana y esa gaussiana va a tener una mayor distribución. O sea, tenemos que aquí la altura del máximo disminuye porque es la misma cantidad de sustancia a la que se está distribuyendo, pero se amplía la zona de ocupación de la partícula. Entonces, lo que estamos viendo en el tiempo es cómo ocurre la ocupación de la partícula de todo el espacio. Y eso se puede medir por técnicas de detectar concentraciones, como por ejemplo mediciones de absorbancia por técnicas ópticas. En la práctica, la mayoría de los estudios modernos de difusión se realizan en una centrífuga analítica con una celda de límite sintética en la que el límite se crea colocando un buffer en la parte superior de la solución. A bajas velocidades de centrifugación se produce un pequeño movimiento de las moléculas debido a la fuerza centrífuga. En la tabla que tenemos acá se dan algunas constantes de difusión típicas de macromoléculas. Y observemos que cuando incrementamos el peso molecular, o sea, desde valores pequeños, como 3,42 acá, hasta valores muy altos, vamos a ver que el valor de D, la constante de difusión, va a disminuir. O sea, lo que quiere decir es que al tener masas pequeñas, la constante de difusión es muy alta. Y al tener moléculas muy pesadas, con mucho peso molecular, entonces la difusión va a ser menor, lo cual es lógico. Tenemos que para macromoléculas va a haber menor difusión que cuando estamos hablando de moléculas más pequeñas. Los cálculos hidrodinámicos complejos muestran que la constante de difusión D se puede escribir de esta manera: D igual a KB por T sobre F, donde KB es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y F es el coeficiente de fricción translacional que habíamos visto antes. Esta ecuación la estamos marcando
con un 2, porque la vamos a usar más adelante. Vamos a ver que el coeficiente de fricción se puede calcular directamente a partir de la constante de difusión, según vemos en esta ecuación. O sea, si despejamos acá el coeficiente de fricción, vamos a ver que podemos sacar el coeficiente de fricción a partir de la constante de difusión. Si suponemos que la molécula es una esfera, entonces sabemos que el F, coeficiente de fricción translacional, se define con esta ecuación que ya vimos antes y marcamos con un 1. Si sustituimos esto acá, entonces vamos a tener que la ecuación que llamamos 2, la vamos a transformar en esta ecuación y vamos a ver que tenemos aquí una relación entre D y el radio de la esfera con la viscosidad, etc. Entonces tendríamos una relación acá considerando que tenemos una forma esférica. Ahora, tenemos que el radio RS se puede relacionar con el volumen específico parcial V2 mediante esta otra ecuación. En esta ecuación lo que estamos considerando es la relación que existe entre RS, volumen parcial, la masa molar, número de Avogadro, ¿verdad? Y una vez que tenemos esto, podríamos sustituirlo acá y entonces tendríamos que D podría ser igual a esta expresión. Entonces, vamos a ver que la constante de difusión se puede relacionar con otros parámetros considerando este conjunto de ecuaciones que tenemos acá. Vamos a ver que la constante de difusión calculada para un peso molecular dado va a diferir de la constante de difusión determinada experimentalmente si la macromolécula no tiene forma esférica. Esto generalmente se resume en la relación F sobre F esfera que ya habíamos visto antes y aquí la tenemos nuevamente en la tabla, donde tenemos que F es el coeficiente de fricción determinado experimentalmente y F esfera es el coeficiente de fricción calculado para una esfera con un peso molecular y un volumen específico parcial dado. O sea, si esto fuera una esfera perfecta. Aquí vemos esta relación, aquí en la tabla, y esta proporción refleja tanto la forma como la hidratación de la molécula. Normalmente el efecto de la hidratación es mucho menor que el efecto de la forma. Generalmente variaciones en este valor están más relacionados con la forma. Como era de esperar, la proporción es cercana a 1 para las proteínas globulares, las primeras 4 entradas que vemos acá. O sea, aquí vemos las primeras 4 entradas, esta relación es aproximadamente 1. Pero se desvía considerablemente para las que vienen después, como estas que están acá, ¿verdad? El colágeno, la tropomiosina, tenemos también la miosina, y que son moléculas que se saben que son alargadas, y para el ADN, miren el valor que tiene, o sea, que es una molécula completamente alargada. Estas moléculas se describen con mayor precisión como elipsoides prolongados, o sea, o los elipsoides que habíamos visto previamente, ¿verdad? Que describirlas como esferas. ¿Ok? O sea, es mejor usar otro tipo de modelos. Modelos de elipsoides prolatos van a describir mejor este tipo de estructura que tener que usar, que en vez de usar descripciones a través de esferas. Ahora hablaremos de la centrifugación. La técnica de laboratorio más común que mide directamente las propiedades hidrodinámicas de las moléculas es la centrifugación. La centrifugación implica generar un campo centrífugo haciendo girar rápidamente una muestra en un rotor. La separación de un precipitado sólido de una solución requiere un giro relativamente lento del rotor. Para hacer que las macromoléculas se muevan en un campo centrífugo, se requiere un giro muy rápido en un instrumento especial llamado ultracentrífuga. La fuerza centrífuga sobre una partícula de masa m va a estar dada por m omega cuadrado r, donde omega cuadrado es la velocidad angular del rotor y que se da en radianes por segundo, y r es la distancia de la partícula desde el centro del rotor. El movimiento hacia afuera de la partícula en el campo
será parcialmente opuesto por la flotabilidad de la molécula, es decir, la masa del solvente desplazada por la macromolécula a medida que se mueve a través de la solución. O sea, esta flotabilidad va a ser, realmente va a ser el efecto de una fuerza que se opone, porque ya cuando yo estoy haciendo la rotación, la partícula va a querer irse al fondo, pero va a tener que desplazar solvente. Ese solvente se opone al desplazamiento de mi partícula. Y eso es lo que se llama la flotabilidad de la molécula. O sea, la masa de solvente que es desplazada por la macromolécula que estoy tratando de centrifugar. La fuerza de flotación, o sea, esta oposición de solvente, es omega cuadrado R veces la masa de la solución desplazada, que es mv2 por densidad, donde tenemos que esta densidad se refiere a la densidad de solvente. Y aquí vemos que esta masa de solvente desplazada va a tener un efecto que se va a deber fundamentalmente a su densidad. O sea, la densidad del solvente influye en que yo pueda hacer una centrifugación, lo cual es lógico. No es lo mismo hacer la centrifugación en un solvente menos denso que en un solvente más denso. Entonces, el solvente tiene que tener un efecto y está dado justamente por esta fuerza de flotación, y la densidad del solvente es la que va a tener una contribución en la ecuación como tal. Al final, la partícula va a recibir una fuerza neta que está dada por la diferencia entre los dos factores opuestos. O sea, omega cuadrado Rm por 1 menos V2 densidad, o aquí en este caso densidad es ρ, ¿verdad? Donde aquí este 1 representa como tal la macromolécula, el efecto positivo de la macromolécula que quiere centrifugarse, irse al fondo. Mientras que este está representando el efecto de la solución desplazada, el efecto del disolvente, que está tratando de ser desplazado, y por lo tanto él va a tener un efecto negativo, se va a oponer. También vamos a tener otro efecto más, que es el de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción de las partículas que se mueven entre sí con una velocidad relativa, v, va a estar dada por Fv. Y vamos a ver que Fv también va a ser un efecto que va a tener la centrífuga, o sea, lo que experimenta la partícula, va a tener una oposición también dada por la fricción. Bueno, acá tenemos la imagen de una centrífuga, que es un dispositivo que está en muchos laboratorios de biología, de química, etcétera, y que es ampliamente conocido de manera visual al menos. O sea, se coloca el tubo con la muestra acá y vas a tener una rotación que va a provocar que sedimente o que se desplace la macromolécula hacia el fondo del tubo. Vamos a ver que van a existir muchos tipos de centrifugación, van a existir muchos tipos de dispositivos, algunos más sofisticados, otros muy simples, pero que como tal van a tener propiedad, se va a tener que estudiar cómo se vinculan las propiedades físicas que determinan cómo ocurre esta centrifugación, y vamos a ver un poco de eso más adelante. Cuando una partícula se mueve en un campo centrífugo, en una celda cerrada, la fuerza neta es cero, de modo que la fuerza centrífuga sobre la partícula se equilibra con la fuerza de fricción y la flotabilidad, y esto se va a representar por esta ecuación. Aquí tenemos que entonces la fuerza de fricción, y aquí tenemos la fuerza centrífuga, que está representada por el término omega cuadrado Rm por 1, y la oposición de la flotabilidad, que está representada por omega cuadrado Rm multiplicado por V2 ρ. Si yo quiero determinar la velocidad de la partícula en este campo, entonces lo que tendría que hacer es despejar el valor de V acá y sencillamente pasar el coeficiente de fricción hacia el denominador, y voy a tener la velocidad con esta ecuación. Analicemos entonces qué ocurre en esta ecuación. Como era de esperar, cuanto mayor masa tiene la partícula, fíjense que está arriba, más rápidamente se sedimenta. De manera similar, cuanto mayor es el coeficiente de fricción, más lentamente se sedimentan las partículas, fíjense que está en el denominador. Además, cuanto menos densa es la molécula o más denso es el disolvente,
más lentamente sedimentan las partículas. Para obtener un parámetro independiente de la velocidad de centrifugación, se acostumbra a determinar el coeficiente de sedimentación S por unidad de campo. Fíjense que solamente lo que se ha hecho acá es pasar el término omega cuadrado R hacia el denominador acá. ¿Y por qué? Porque aquí, esto recuerden que depende del rotor, este es el radio, y esta es la velocidad angular que también está en el rotor. Entonces, aquí tenemos un parámetro que no depende de especificaciones del equipo. Entonces, tenemos el coeficiente de sedimentación, que es un parámetro que no va a depender de las ultracentrífugas que estemos usando. Y va a ser igual a lo que quedaba acá de la expresión. El coeficiente de sedimentación tiene las dimensiones de segundos y para macromoléculas típicas va a estar en el rango que va a estar entre 10 a la menos 13 segundos o 10 a la menos 11 segundos. Para eliminar la necesidad de escribir estos exponenciales, el coeficiente de sedimentación generalmente se va a reportar en términos de Sverber, que se va a representar con una S mayúscula. O sea, la unidad que vamos a tener va a ser el Sverber con S igual a 10 a la menos 13 segundos. Theodor Sverber, que fue un científico que vivió entre los años 1884 y 1971, fue el inventor de la ultracentrífuga y recibió el premio Nobel por este logro, porque la ultracentrífuga realmente es un equipo muy útil en los laboratorios de biología. Veamos ahora lo que es sedimentación por velocidad. Antes de continuar con la discusión del coeficiente de sedimentación, vale la pena discutir la instrumentación utilizada para la ultracentrifugación analítica. Vamos a ver que el rotor gira a velocidades superiores a 50.000 revoluciones por minuto, donde tenemos que recordar las conversiones que las revoluciones por minuto tienen con los radianes y segundos, con fuerzas superiores a 600.000 veces la fuerza de gravedad que se produce. O sea, hacemos 600.000 veces la fuerza de gravedad para sedimentar las partículas. El rotor, por tanto, debe ser mecánicamente estable y muy cuidadosamente equilibrado. La celda que contiene la solución debe diseñarse de modo que las propiedades ópticas de la solución se puedan observar durante la centrifugación. Típicamente se usa absorción ultravioleta. El diseño de la celda se muestra acá en esta figura. Consiste en una pieza central intercalada por dos ventanas de cuarzo o zafiro. La pieza central tiene dos sectores en forma de cuña que son extensiones de líneas en forma de pastel con el vértice en el centro del rotor. Con las ventanas en su lugar se definen dos celdas. Una se llena con la solución de interés y la otra se llena con el solvente. La ultracentrífuga está equipada con un sistema óptico que mide la absorbancia de la luz en un rango de distancias R desde el centro de rotación. También es posible realizar mediciones del índice de refracción. Vamos a ver que una vez que tenemos la macromolécula acá, lo que va a experimentar esa macromolécula en la sedimentación está dado por las fuerzas que hablamos previamente. Acá tenemos en rojo la fuerza centrífuga, que es la que va a hacer que la macropartícula vaya al fondo de la pieza acá. Tenemos la fuerza de flotación, que se opone, es la fuerza que se debe al desplazamiento del solvente y que está dada por omega cuadrado R por M0, donde M0 es la masa de la solución desplazada por la partícula. Y aquí tenemos la fuerza de fricción que habíamos visto antes. Entonces, nos ayuda a la centrifugación la fuerza centrífuga y se opone a la centrifugación la fuerza de flotación y la fuerza de fricción. Notar que estas dos dependen de qué solvente tenemos acá. Si tenemos un solvente menos denso, es mejor que tener un solvente más denso. O sea, va a ser distinto, va a haber una diferencia según el solvente que yo elija. Cuando se hace girar la celda, se forma un límite entre el líquido de cada celda y una burbuja de aire, creando un menisco en cada celda. Inicialmente, la concentración del soluto va a ser uniforme en todo el volumen del líquido. A medida que avanza la centrifugación, se va a producir un movimiento progresivo de la macromolécula alejándose del menisco y se forma un frente móvil, un frente o un Bondari,
entre el soluto y el disolvente residual. El resultado neto es que la macromolécula se va a mover hacia la parte posterior de la celda, hacia el fondo. Acá en la figura se muestra un gráfico típico de la concentración de la macromolécula frente a la distancia desde el centro del rotor. Esta es la distancia R. Hay que tener en cuenta que la muestra se diluye a medida que avanza la centrifugación, porque la celda es más ancha en la parte inferior. Hay una dilución radial. Recuerden que es la forma como de trozo de pastel. Ten en cuenta que la muestra se diluye a medida que avanza la centrifugación, porque la celda es más ancha en la parte inferior, ¿verdad? El frente o el boundary, o sea, ese frente, ese límite que va avanzando, permanece nítido siempre que no se produzca una difusión significativa mientras dura el experimento, generalmente unas pocas horas. Si se produce una ampliación significativa del frente durante el experimento, la constante de difusión se puede calcular analizando la forma del límite en función del tiempo, debido a la que la difusión es relativamente lenta para macromoléculas grandes. Las constantes de difusión generalmente se miden de forma independiente durante un periodo de tiempo más largo, como se mencionó anteriormente. El coeficiente de sedimentación se puede calcular a partir de un gráfico de la posición del centro del frente contra el tiempo, gráfico que se puede sacar de este otro gráfico. En la práctica, los coeficientes de sedimentación normalmente se tabulan a una temperatura estándar de 20 grados Celsius en agua. Si la sedimentación se mide a una temperatura T y disolventes diferentes, se asume que la única corrección necesaria es el coeficiente de fricción y el volumen específico de la macromolécula, que es la ecuación que vimos previamente y que marcamos con un 3 y que nuevamente volvemos a poner acá. Si se supone que el coeficiente de fricción depende solo de la viscosidad, considerando la ecuación que marcamos antes como 1, entonces podemos tener esto que dice acá. Y esto lo que está haciendo es buscando el coeficiente de sedimentación para unas condiciones distintas a la que está tabulada. Normalmente el coeficiente de sedimentación va a estar tabulado para temperatura estándar de 20 grados. Si yo quiero tener el coeficiente de sedimentación para otras condiciones, entonces lo que tendría que hacer es dividir este S contra el otro S, y vamos a ver que, considerando que F es igual a 6 pi eta por RS, lo colocamos acá, esa división va a llegar a esto. Y aquí lo que estamos haciendo es relacionar el coeficiente de sedimentación en las nuevas condiciones con el coeficiente de sedimentación que está tabulado. Las nuevas condiciones van a estar representadas acá y lo tabulado va a estar representado acá. Para realizar esta conversión se debe conocer la densidad y viscosidad del solvente usado para el experimento de sedimentación, y la suposición implícita es que la forma y solvatación de la macromolécula son las mismas en agua y en solvente. Además, el coeficiente de sedimentación depende en ocasiones de la concentración debido a las interacciones entre la macromolécula. En este caso, la constante de sedimentación experimental se extrapola a concentración 0 para obtener el valor de este de acá, este S20W. De la ecuación 3, es evidente que si se conoce el peso molecular de la especie, se puede calcular el coeficiente de fricción. Al igual que con la difusión, esto proporciona información sobre la forma de la macromolécula. O sea, si yo tengo un experimento de centrifugación de sedimentación, yo puedo llegar a determinar estos parámetros y podría llegar a tener información de la forma de la macromolécula. O sea, podría determinar si mi macromolécula tiene una forma más esférica o si tendría una forma más oblato o más prolato. Los coeficientes de sedimentación para algunas proteínas típicas se presentan acá en la tabla 18.3, junto con la relación de los coeficientes de fricción F sobre F esfera, calculadas a partir de los coeficientes de sedimentación, y la constante de difusión. Aquí tenemos esta tabla donde podemos ver la relación que tienen los coeficientes de sedimentación acá, junto con la relación F sobre F esfera, que nos da una idea de la forma. El peso molecular de la macromolécula se puede calcular a partir de experimentos de velocidad de sedimentación si se han medido tanto la constante de difusión
como el coeficiente de sedimentación. Las ecuaciones que antes mencionamos, que marcamos con el 2, la de la constante de difusión, la de la sedimentación que marcamos con el 3, ¿verdad? Se pueden combinar si eliminamos el coeficiente de fricción de ella. O sea, si eliminamos el coeficiente de fricción y convertimos esto en una sola ecuación, entonces podríamos llegar a esta otra ecuación donde me dice que el peso molecular va a ser igual a RT, coeficiente de sedimentación, sobre constante de difusión por 1 menos V2 por la densidad. Para hacer esta conversión también hay que tener en cuenta que esta masa se puede definir como peso molecular sobre el número de Avogadro y que R, que es la constante de los gases, es número de Avogadro por constante de Boltzmann. Si uso estas dos ecuaciones y además estas consideraciones, entonces puedo llegar a obtener el peso molecular. Y es algo más que puedo obtener con un experimento de sedimentación. Vamos a ver que a través de este experimento de sedimentación también puedo conocer el peso molecular de la macromolécula que estoy analizando.